Y en esta ocasión tuvimos el privilegio de poder entrevistar a uno de los íconos que ha tenido una trayectoria impresionante en el fisicoculturismo de México, el gran Antonio Díaz. Entonces, al inicio, tú tenías ciertos resultados y podías caer en el engaño de creer que todas las personas podían tener esos mismos resultados. Pero no, te empezabas a dar cuenta que habían otras personas que su organismo funcionaba más lento, o funcionaba más rápido, o necesitaban más comida, o necesitaban menos entrenamiento, o te ibas dando cuenta. Y bueno amigos, la verdad que estamos muy agradecidos de tener este privilegio, este honor, ya que era algo de lo que teníamos planeado entrevistar precisamente a la leyenda Antonio Díaz. Y quisiera empezar por preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué te influyó? Sabemos que a lo mejor fue una revista. Y de ahí, ¿cómo fue que te adentraste para llegar obviamente a competir, donde pues no había tanta información, tanto obviamente pues personas a quien acercarse y tú tan joven, habla de que obviamente desde un principio tuviste ese profesionalismo? Cuéntanos por favor. Bueno, mira, desde siempre he sido algo autodidacta, ¿no? Entonces, pues lo que yo hacía era que eh, lo que había disponible en ese entonces, pues eran básicamente medios impresos, revistas, pues libros que en realidad no tenían mucha información, que eran más comerciales, como los libros de Arnold y todo eso, que era lo poco que había disponible. Y pues yo, en base a la observación de mi cuerpo, pues iba modificando mi alimentación, iba modificando mi entrenamiento y pues bueno, tomando en cuenta que en ese entonces no había mucha información y que el nivel no era tampoco muy alto aquí en México, pues pude ir destacando hasta que pues empecé con mi primer entrenador. Mi primer entrenador fue Gabriel Vázquez y él me ayudó mucho a aumentar mi intensidad del entrenamiento, de qué tanto me exigía yo durante los entrenos. Y más adelante empecé con mi primer preparador, que fue Arturo Aguilar, que es el preparador con el que estuve más tiempo. Junto con él pues pude ganar varios títulos como el Mister México Juvenil y pues bueno, de ahí es de donde obtuve así como la estructura de la planificación, aunque ya más adelante pues fui aprendiendo y descubriendo muchas otras cosas, ¿no? En esos inicios pues bueno, la verdad es que el fisicoculturismo de hoy en día, el fisicoculturismo de ese entonces marca una diferencia muy grande, principalmente porque en aquel entonces los fisicoculturistas éramos una subcultura que nos basábamos principalmente en el conocimiento empírico y nos basábamos en el conocimiento científico deformado por los mitos para poder, pues haciendo una mezcla de todos esos recursos, tratar de dar nuestra mejor forma en la tarima. Entonces, al final del día, el ingrediente más importante con el que contábamos, y bueno, creo que actualmente sigue siendo así, el ingrediente más importante con el que contábamos era la experiencia en la experimentación propia, ¿no? Para poder descubrir qué te funcionaba, para poder dar tu mejor forma. Y este pasado 2022 y principios del 2023, Antonio Díaz compitió en varios eventos con una definición impresionante. Vean toda esa estructura, esa forma y por supuesto esas grandes características que él siempre presentó, al grado de que también es considerado como uno de los Mister México sin corona. Y obviamente en el Mister México Veteranos 2023 no pudo ganarlo, sin embargo ahí está toda esa presencia y esencia que él tiene. Vean nada más su definición, esos comparativos. Y por supuesto que si este video les está gustando, les invito a que me dejen un like y que se suscriban a mi canal, ya que eso me ayuda mucho a seguir generando este tipo de contenido. Y en la casilla de comentarios y descripción del video te dejaré
contenido súper interesante, como lo acontecido en el Mister México 2022, algunos datos también de algunos Mister Méxicos, como el de Oscar Álvarez Otelo, mejor conocido como el Guasave, lo que aconteció en el Mister Olimpia 2021, donde ganaba Big Ramy, y en el 2022, donde en ese Mister Olimpia ganó Hadi Chupen. Así que checa todo ese contenido, entre otros videos, que estoy seguro te fascinarán. Por supuesto, ya viene el Mister México 2023, entonces también te dejo algunos de los que podrían ganar ese Mister México próximo, así que también checa ese video. Y también te dejaré un video súper interesante de Ronnie Coleman, así que te invito a que los disfrutes. Bueno, obviamente realmente que estamos cautivados, porque desde que yo obviamente recuerdo, Antonio, pues hemos seguido, obviamente hemos esperado el momento para poder llegar a esta entrevista desde aquel 2010 que yo pues personalmente te seguí, vi tu competencia, y obviamente más que nada empezamos a saber de ti a raíz del 2009, que fue cuando estuviste muy cerca de ganar el Mister México. A criterios de mucho, tú eras el ganador, donde ahí tuvimos esa gran competencia contra Benjamín Parra y que en paz descanse Oscar García. Entonces aquí pues nos comentas por favor tu preparación, aunque sabemos muy bien que tú también solito aprendiste a tener ese ojo clínico. Sabemos que en estas últimas preparaciones ya estabas con Milo Cercet. Entonces, ¿cómo ha sido tu trabajo con los preparadores que has tenido, y cómo le hiciste? ¿Cómo fue ese camino para que tuvieras ese ojo clínico y aprendieras a llevarte también en algún punto, pues tú solo en esa faceta? Pues mira, si te refieres específicamente a la preparación del 2009, en el año 2009 estaba yo muy activo, competía muy frecuentemente, entonces eso hace que desarrolles una sincronía con tu cuerpo y que te vuelvas muy observador. Entonces te das cuenta cuándo se te pasó la mano o cuándo te faltó, cuándo necesitas un poquito más de esto o un poquito menos de esto, que es algo que no se puede estudiar en ningún lugar, es algo que solamente lo puedes desarrollar en base a la experimentación. Entonces, lo que siento que hizo la diferencia ese año es que ya había yo ido a competir al extranjero y yo ya había visto que el método de deshidratación que hacían en otro lado era muy diferente a lo que se hacía aquí. Aquí estábamos acostumbrados a una deshidratación muy extrema. Entonces, desde el año 2007, más o menos, yo ya venía experimentando con otros métodos de deshidratación para poder lograr esa definición, pero sin perder tanta llenura, ¿no?, muscular. Entonces, me fui encontrando la manera de cada vez usar menos diuréticos, de cada vez estar menos desmineralizado. Y bueno, o sea, siento que eso fue lo que me mantenía como un poquito por encima de los que no lo sabían hacer. Entonces, sé que a lo mejor mi genética no era la mejor, pero tenía pues la ventaja de tener como ese avance, me explico, esa ventaja técnica, si así se le puede decir, ¿no? Ya más adelante, después de eso, pues ya decidí empezar a buscar otros horizontes, ¿no? O sea, decidí contratar pues ayuda de los mejores, buscando pues a los preparadores que prepararan a los atletas que tenían el aspecto como el que yo quería adquirir. Entonces, en el año 2011 contraté a Chad Nichols, que es el preparador de Ronnie Coleman. Pude hacer un off-season con él. En el año, bueno, ahí más adelante, uno de los preparadores que yo considero que es el preparador que más me ha aportado y que más conocimientos me ha dado, que es el preparador con el que me cambió como todos los mitos que yo venía arrastrando de atrás, fue John Romano. John Romano, además de ser un muy buen amigo que me apoyó mucho, fue una persona que me brindó sus conocimientos sin ningún tipo de envidia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues mi visión de cómo era una preparación cambió enormemente. Más adelante, en el año 2018, también tuve la oportunidad de trabajar
con Cris Aceto, y en el año 2020, que nos interrumpió la pandemia, venía trabajando con Milo Salsa. Ok, Antonio, excelente. Pues vean, amigos, nada más, apenas llevamos unos pequeños segmentos de esta entrevista y chequen esta información que les estamos brindando aquí con la leyenda Antonio Díaz. Cuéntanos esas principales dificultades que tuviste, si fueron económicas o en algún punto también, como lo hiciste, buscar otros entrenadores y arriesgarte a nivel internacional, porque imagino que eso es caro. Entonces, para Antonio Díaz, ¿cómo fueron esas dificultades y cuáles serían las más fuertes que tuviste? Mira, desde el principio yo tenía muy claro todo el tipo de sacrificios que esto implica. Entonces, las dificultades como tal fueron asumir el intercambio que tienes que hacer desde el punto de vista de lo que vas a tener que sacrificar para poder invertir ese tiempo, ese dinero y todos tus recursos de vida para poder obtener algo en específico, ¿no? Entonces, bueno, creo que dificultad como tal, yo digo, me considero que he sido bendecido desde el punto de vista de que lo que busqué, pues encontré el modo, ¿no? Encontré el modo, digo, a base de trabajo, a base de estar buscando, de tratar de aprender, a base de perseverar en lo que uno quiere, es que considero que pude aprovechar las bendiciones que Dios fue poniendo en mi camino, desde las personas correctas, desde las oportunidades correctas, para poder aprovechar y para poderlo invertir en pues construir un objetivo y tratar de llegar a él, ¿no? Creo que pues esto no suena diferente a lo que han tenido que hacer todos los demás culturistas que han puesto como prioridad en su vida tratar de tener el éxito como atleta, ¿no? Entonces, yo sabiendo los riesgos que tenía la preparación, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista físico, pues porque todo culturista debe estar consciente de que está poniendo en riesgo su integridad física, ¿no? Cuando un entrenador te diga que te puedes preparar de una manera segura, eso no es cierto, porque siempre implica algún nivel de riesgo. Estando consciente de ese riesgo, cuando joven, cada año que participaba, era como pensando que ya iba a ser el último año, ¿no? Ya iba a ser la última vez. Uno como culturista, no nada más es la incomodidad que tú te generas a ti mismo de tener que cambiar tus hábitos, sino también es la incomodidad que le generas a toda la gente que está a tu alrededor, porque pues finalmente están conviviendo contigo. Entonces, tuve que irme a vivir solo, pues, relativamente joven, para poder continuar con mis preparaciones. Y pues bueno, ahora sí que creces impulsado porque no te queda de otra. O sea, tienes un objetivo y estás en la disyuntiva de que o creces o no lo alcanzas, ¿no? Y aquí vemos a Antonio Díaz cuando logra ganar lo que es el Mister México en su categoría de 75 kilogramos en el año 2001, donde también en ese año iniciaría lo que es su búsqueda por el Mister México absoluto, como lo vemos en la foto, en esa competencia donde quien ganara sería Javier Reynoso Mambo, y de ahí pues las grandes confrontaciones que tuvo los siguientes años, desde Alejandro Ortiz, desde lo que es Pedro Barrón, por supuesto Gabriel Serrano, Ricardo Ayala, Eduardo de la Cruz, por supuesto esa competencia contra el Tanque Rangel, contra el Charro Lomelí, y en el año 2009 lo que muchos consideran que ese Mister México del 2009 lo hubiese ganado Toño Díaz ahí con Oscar García, quien lamentablemente falleciera en el año 2021. Y pues ustedes en la casilla de comentarios déjenme saber por favor qué opinan de que si ese Mister México lo debió haber ganado Toño Díaz. Posteriormente seguiría él compitiendo y en el 2016 regresa al Mister México. En esa ocasión quien ganara ese Mister México fue Víctor Rea, y de ahí otros eventos y competencias como mostramos al principio del video, esa gran trayectoria que tiene Antonio Díaz. ¿Quiénes fueron tus influencias? Tuvieras que responder entre a un atleta mexicano que tú admiras y a un atleta internacional que admiras, ¿quiénes serían?
Mira, te voy a comentar que al principio yo ni siquiera sabía que existía el fisicoculturismo en México. Cuando yo recién entré al gimnasio, yo no sabía ni siquiera que existía el Mister México. Yo tuve conocimiento del fisicoculturismo porque se me atravesó por ahí un libro de la enciclopedia de Arnold Schwarzenegger y porque en los puestos de revistas o en el Sanborns tenía a mi alcance revistas como Muscle and Fitness, como Flex, que eran revistas pues donde salían entrenando y donde salían las fotos de las competencias de Estados Unidos. Entonces yo al inicio no sabía que existía el fisicoculturismo en México. Entonces los primeros como modelos a seguir que me establecí en la mente pues eran físicos internacionales, ¿no? Especialmente así los físicos que yo llegué a admirar más y que me llegaron a motivar más fueron Flex Wheeler y Kevin LeBron, que tuve la oportunidad de traerlos a un seminario en el año 2015. Ok, ahí los tenemos. Y bueno, finalmente ya finalmente cuando supe que el Mister México, que existía el Mister México y que había también fisicoculturismo aquí y todo, fui a las primeras competencias y cuando vi a los físicos clasificados me quedé impresionado porque dije, bueno, ¿y esta gente dónde está? O sea, yo nunca había visto en la calle a alguien con esas características, ¿no? Que evidentemente no tenían el tamaño de los competidores internacionales, pero en definición no les pedían nada. O sea, igual venas en las piernas, glúteos estriados, cosas que yo decía, ¿por qué nunca me ha tocado ver a alguien así? O sea, ¿dónde estaban escondidos, no? Entonces, me acuerdo, por ejemplo, en el primer Mister México que participé, ganó la categoría absoluta, la ganó Filiberto García, y la categoría profesional la ganó Alberto Martínez. Estaba yo sumamente impresionado cuando vi esos físicos. Bueno, y así, ahorita que me estabas preguntando de cuáles fueron mis influencias, eh, hay muchos cuerpos muy bonitos en México. Hay muchos cuerpos que pues tienen el potencial de poder competir a nivel internacional, pero creo que uno de los cuerpos yo creo que el cuerpo que en esa época a todos nos mantenía la expectativa, pues era el de Alberto Martínez, ¿no? Creo que fue hasta ese momento era el mejor exponente que había aquí en México, ¿no? Ya más adelante pues han salido otros físicos que han marcado pues como otra época, empezando por Ángel Rangel, que fue pues el primer profesional que ha pisado un Mister Olympia y que hasta ahorita yo siento que ha sido el que ha hecho el mejor papel. Independientemente de que ha habido varios Mister Méxicos, te tocó de toda esta gran generación de culturistas que hasta el día de hoy muchos de ellos siguen vigentes y obviamente marcaron ya este boom total que hasta el día de hoy sigue con otros culturistas. Imaginamos que pues aprendiste de tus entrenadores, empezaste a leer libros, por ahí tu experiencia con pues gente internacional, pero además de eso, ¿de qué forma te has preparado y qué consideras que sea ese punto que te ha llevado a ser tan reconocido aquí en México? Recurres a lo que haya, ¿me entiendes? Nosotros venimos de una generación donde, bueno, pues tu primer recurso era preguntarle a otros preparadores más experimentados que tú. En generaciones más adelante, ya con el internet, ya por ahí del año 2000, ya tenías más manera de poder buscar información y ahora existen más, tenemos ahora menos límites porque ahora ya existe toda una parte académica, ya existe toda una parte que pues te ofrece credenciales a nivel académico desde el punto de vista del entrenamiento y desde el punto de vista de la nutrición para que no te quedes con lo que te dice nada más tu entrenador, sino que puedas profundizar y que puedas terminar de absorber el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, a mí que me tocó estar en esa época un tanto oscura, a mí que me tocó estar en esa época, pues bueno,
yo no era de los que me quedaba con lo que me decía mi preparador, sino que trataba de entender por qué y para qué, y qué pasa si haces otra cosa, y cuál es el riesgo si haces esta otra cosa. Y pues bueno, empezando por relacionarme con los otros atletas que competían a un nivel más alto que yo, hasta buscar desde en revistas, preguntarle a cualquier doctor que tuvieras la oportunidad de platicar con él, buscar en el internet, buscar en los medios que estuvieran a la mano en ese entonces, porque quiero que me entiendas que en esa época estabas muy limitado. Y después de muchos intentos y después de probar muchas cosas, empezabas a tener resultados. Entonces, el recurso más importante con el que contabas era las decisiones que podías tomar en base a los resultados, en experiencia empírica, el acumulado de la experiencia empírica. Entonces, al inicio, tú tenías ciertos resultados y podías caer en el engaño de creer que todas las personas podían tener esos mismos resultados. Pero no, te empezabas a dar cuenta que habían otras personas que su organismo funcionaba más lento, o funcionaba más rápido, o necesitaban más comida, o necesitaban menos entrenamiento, o te ibas dando cuenta que cada cuerpo tenía pues una velocidad de respuesta distinta. Entonces, ver una preparación y otra preparación y otra preparación y otra preparación y otra preparación te iban haciendo que desarrollaras una especie como de instinto, que desarrollaras una especie como de agudeza visual para poder determinar qué era lo que tenía que hacer la persona para verse mejor. Quiero que me entiendas que en esa época los preparadores no conocían el fundamento científico de por qué hacían lo que hacían, pero sabían qué era lo que tenían que hacer para que el atleta se viera mejor. Que al final de cuentas, como culturistas, eso era lo que buscábamos. Tendrá aproximadamente como unos 10 años o quizá un poco más que se empezó a academizar la situación, que se empezó a darle un enfoque un poco más profesional al asunto, ¿no? Pero finalmente, hoy en día, los que siguen siendo los mejores preparadores de todo el mundo no son nutriólogos, no son, o sea, son gente que tiene mucha experiencia en ver cómo van cambiando los cuerpos en base a lo que están haciendo, y al haber desarrollado con muchos años esa praxis, esa agudeza visual, saben cómo hacer que el atleta se vea mejor. Finalmente, este deporte tuvo sus inicios mira, te voy a dar un ejemplo muy claro. Mucha gente se pregunta por qué los cuerpos de los 90s eran muy distintos a los cuerpos de hoy en día. Que si entrenaban más duro, que si hacían la dieta más duro, que si hoy usan más drogas, que si esto, que si lo que tienen como muchas teorías. Yo lo que te puedo decir es que no había el conocimiento que hay ahora y por lo tanto no existía la conciencia de la salud que existe hoy en día. Hoy en día existe una conciencia de la salud que no existía en ese entonces. Entonces los atletas de ese entonces no estaban pensando en qué consecuencias iba a traer a mediano o largo plazo hacer determinado procedimiento. Ellos solamente estaban pensando en cómo se iban a ver mejor al otro día o el día del evento. Entonces estaban dispuestos a hacer procedimientos más riesgosos simplemente porque tenían mejores resultados a nivel estético. Entonces, desde el punto de vista de la deshidratación, desde el punto de vista de las dietas, desde el punto de vista de las dosificaciones de sustancias que utilizaban, tomaban riesgos mayores que los que se toman hoy en día. La gente cree que el culturismo de hoy en día es con más drogas, o la realidad es de que se tomaban riesgos más grandes antes, porque la conciencia que existía de salud era menos, y por lo tanto también el nivel de dureza y definición que lograban antes pues era mayor que el de ahora, que hoy en día. Precisamente por ello, obviamente, pues hoy en día tenemos una tendencia muy alta y a cada rato vemos muchos videos, muchas personas hablando de fármacos, de este tipo de información, entre tantas cosas que pues finalmente por el afán de verse mejor, muchas personas están yendo hacia ese punto, al grado de que en los gimnasios pues ya todo el mundo habla del famoso ciclo, las combinaciones, etcétera. Primero que nada, tenemos que partir del entendido de que usar farmacología implica un riesgo sí o sí.
No importa que hayas tomado el curso en el que te dijeron cómo lo usas para que no tenga efectos colaterales, eso es una mentira. Absolutamente todos los fármacos traen efectos colaterales, aunque sean efectos colaterales imperceptibles. Que no te des cuenta no quiere decir que no los estás teniendo. Entonces, partiendo de la conciencia de que estás atentando contra tu propio organismo, pues creo que tú tienes que tomar una decisión en base a tus prioridades, en base a tus prioridades. Aquí no hay una respuesta correcta ni una respuesta incorrecta. Aquí la respuesta correcta o incorrecta es en base a cuáles son tus prioridades. Si para ti tu meta física es más importante que preservar tu salud, para muchos sería una locura, pero es respetable y es válido. Y si de verdad para ti lograr tu meta física es más importante que preservar tu salud, entonces estás dispuesto a tomar el riesgo de usar fármacos. Pero también tienes que considerar que si lograr tu meta física es más importante que conservar tu salud, entonces quiere decir de que los otros recursos que están antes de la farmacología, como la nutrición y como el entrenamiento, entonces quiere decir que esos recursos los estás agotando y que ya no puedes tener más avances más que incluyendo la farmacología. Entonces, si eres de esas personas que falta entrenar, o si eres de esas personas que no sabe comer o que rompe continuamente la dieta, entonces es una mentira que lograr tu forma física verdaderamente sea una prioridad para ti, y es una mentira que verdaderamente sea más importante para ti que conservar tu salud a mediano o largo plazo. Entonces, tienes que poner en una balanza, hacer una introspección, un análisis de ti mismo y de cuáles son tus prioridades antes de considerar siquiera el poder usar un fármaco. Todo esto aunado a que pues usarlos no nada más es que los compras y te los pones, sino que va de la mano de que tienes que encontrar toda la información correcta del riesgo en el que te estás metiendo, de cómo se usa. Y pues bueno, creo que la manera más práctica de hacer esto es acercarte a un preparador que esté reconocido, que pueda haber gente que haya trabajado con él, que atestigue acerca de la calidad de su trabajo, porque cuando la gente se publicita, no hay quien venda pan frío. Todos en su publicidad van a decir que son muy estudiados y que son muy buenos, pero la única manera de poder verdaderamente comprobar que un preparador es bueno es verificando la calidad de su trabajo, acercándote a la gente que se haya preparado con él, que te pueda dar testimonio de qué tanto te cuida, de qué tanta atención pone en los diferentes aspectos que hay que cuidar. Pero no porque contrates un preparador ya te tienes que quedar en eso. No tienes que tener una fe ciega siempre a tu preparador, porque incluso pues, las personas se equivocan. No porque estés contratando un preparador para que te guíe, quiere decir de que tú ya no tienes la responsabilidad de informarte y averiguar acerca del proceso que estás llevando a cabo. Entonces, vas a contratar por ahorrarte tú buscar toda la información, vas a contratar un preparador, pero simultáneamente tú también tienes que informarte y estar al tanto de qué es lo que está sucediendo con tu cuerpo, porque finalmente la decisión de ponerse fármacos es tuya y finalmente la responsabilidad de tu propio cuerpo es tuya. Para nosotros ha sido un privilegio estar obviamente con Antonio Díaz. Finalizamos con esto de que a tu punto de vista, ¿quién es para ti el mejor entrenador, preparador de México? Y desde tu punto de vista, ¿quién sería el mejor culturista? Pues es que no creo que exista un mejor preparador. Todos son diferentes y creo que como atletas las necesidades de cada uno son diferentes. Todos como atletas tenemos diferentes carencias y asimismo los preparadores cada uno tiene diferentes fortalezas. Entonces, es una pregunta que no tiene una respuesta específica. O sea, yo te puedo decir, no hay mejor preparador. El mejor preparador es aquel que tiene lo que tú necesitas. ¿Me explico? Y mejor atleta mexicano, hijo, es que
hay una cuestión aquí. Hemos tomado por costumbre catalogar a los atletas en base a sus títulos ganados o en base a sus logros, y pues tenemos que ser realistas de que no siempre el que gana las competencias es el mejor atleta. Hay muchos factores que determinan que un atleta gane o pierda. Entonces, creo que también es una pregunta un poco complicada, es una pregunta difícil de responder, porque México tiene mucho talento. México tiene y ha tenido físicos impresionantes. Te puedo mencionar al Mambo, a Alex Ortiz, te puedo mencionar a Leo Flores, te puedo mencionar a Alberto Martínez, a Raúl Sánchez, te puedo mencionar muchos que tanto a nivel nacional como a nivel internacional han demostrado tener muy buenas características, y asimismo tienen características diferentes. Entonces no creo poder decirte que haya uno en específico. Sí, definitivamente en sus tiempos Alberto Martínez fue lo mejor que hubo en esos tiempos, y no pudimos tener el gusto de verlo competir como profesional por pues diferentes obstáculos que llegó a tener, pero hay otros atletas en la actualidad que pudimos ver desempeñarse como profesionales, y es muy difícil por el tiempo, por las circunstancias, es muy difícil poder determinar quién es el mejor. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que entrega el mejor resultado a tarima? ¿O quién es el que, aún luchando con muchas limitantes, logra un nivel que el ganador no hubiera podido lograr ese nivel teniendo esas limitantes? O sea, ¿qué es lo que en verdad te hace ser el mejor? Es una pregunta muy abierta, ¿me entiendes? Pero yo sí te puedo decir quién a mi gusto es el mejor no mexicano. A mi gusto, el mejor es Eduardo Correa. No tiene la mejor genética, pero sí tiene la mejor calidad. Su calidad, aunque en parte es un poco de genética, su calidad es principalmente trabajo duro. Esa calidad, ese acondicionamiento que él presenta es el fruto del cardio, la dieta y toda la disciplina que tiene que tener para poder bajar su porcentaje de grasa tan abajo y poder tener esas estriaciones musculares tan profundas. Bueno, Eduardo Correa ha sufrido de varias lesiones, ha sufrido de ruptura de tendón del tríceps, ha sufrido de desprendimiento del cartílago en la rodilla, ha sufrido de desgarro del manguito rotador, ha tenido, me parece, no recuerdo si son 7 o 9 cirugías a lo largo de su desempeño profesional, y cada vez que se presenta impecable. Todavía la última temporada en la que participó, todavía ganó su evento, calificó para el Olimpia y todavía quedó en el top 6 en el Olimpia, siendo que ya viene arrastrando una cantidad impresionante de lesiones. Entonces, para todos aquellos que se han lesionado al grado de requerir una cirugía, podrán comprender qué tanto se complica el poder ejercitarse y qué tanto se complica el poder continuar con tu preparación. Entonces, yo lo que te puedo decir es de que a lo mejor él, es un poco lo que te decía hace rato, a lo mejor no ha ganado el Olimpia, pero sí ha llegado muy lejos arrastrando muchísimas dificultades, lo cual yo creo que, yo no sé qué pasaría si Flex Lewis hubiera arrastrado 7 cirugías, yo no sé si sería Mr. Olimpia. Entonces, es una pregunta muy complicada, porque lo que lo hace el mejor es una suma de, lo que hace a un atleta que sea el mejor es la suma de todas sus habilidades, tanto físicas como psicológicas. Entonces, en mi opinión muy personal, yo considero que Eduardo Correa es el mejor físico-culturista que hay. Excelente. Chequen ese dato, amigos, de este tipo de parámetros, y precisamente por eso les hacemos estas preguntas, porque déjenme comentarles que Antonio es una persona súper mega preparada en muchos aspectos, y no solamente, como reiterábamos en lo que él ha comentado, en base a prepararse con alguien, en base a libros, sino en toda una experiencia de vida que muchas veces también nos da otro tipo de focos, en obviamente ver diferentes áreas donde obviamente pues él ha viajado. Son muchas cuestiones que implican para
para que él llegue a este punto y pueda expresarnos toda esta confianza, toda esa entrega para ustedes, para todos ustedes. Y aquí una foto exclusiva de Antonio Díaz cuando empezaba en 1997 a competir en un evento. Vean nada más lo que el futuro sería al grado de lograr una definición impresionante y toda esa trayectoria que señalábamos. De hecho, al final de este video también les compartiré dos contenidos muy interesantes. Uno de ellos es un video referente al lamentable fallecimiento de muchos Mr. Méxicos y fisicoculturistas en el año 2021 y 2022. De igual manera lo que es a quienes considero los 10 mejores Mr. Méxicos que hemos tenido a lo largo de los años, así que chequen ambos videos. Y de igual manera en la descripción del video les dejaré más contenido como señalaba, entre ellos también un video con la entrevista al Mr. México Absoluto 1996, Osvaldo Solano. Excelente, te agradecemos mucho, Antonio Díaz. Por favor, para todas las personas que quieran contactarte, cómo lo pueden hacer y algo más que desees agregar, con mucho gusto te agradecemos. Me pueden buscar en mis redes sociales, estoy en el Facebook como Antonio Díaz o estoy en Instagram como Antonio-Díaz-NGU. Perfecto, muchas gracias. Para servirles, gracias por tomarme en cuenta. Si este video te gustó, te invito a que nos dejes un like, a que compartas nuestro contenido en tus diferentes redes sociales. Al suscribirte a nuestro canal me ayudas mucho a seguir generando este tipo de videos y está pendiente de nuestro próximo contenido. Agradezco mucho que hayas visto todo este video completo. Muchas gracias.